Serie Defensa de los Defensores Ambientales. Hoy presentamos Autodefensa Indígena. ¿Esto es posible en nuestro país? ¿Qué norma ampara a los pueblos indígenas? ¿Cómo pueden protegerse ante el aumento de víctimas en sus territorios? Para ponernos en contexto y dar respuesta a estas preguntas, la abogada especialista Irupe Cañari nos detalla. ¿Esto es posible en nuestro país? Por supuesto que sí, totalmente y rotundamente sí. ¿Por qué? La estructura social, política y cultural de los pueblos indígenas dan cuenta de esto. Todos los pueblos indígenas llevan internalizado la vigilancia indígena. Esto desde el momento en el que se dio algún tipo de intromisión de terceros que pudiesen afectar sus intereses y por ende sus derechos. Hay que señalar también que hay antecedentes normativos de autodefensa, sobre todo en estados de emergencia. Por ejemplo, aquí en el BRAE, en el Valle de los Ríos, Apurímac, Eni, Mantaro, las comunidades nativas que pertenecen al pueblo indígena Xánica están declaradas en estado de emergencia desde hace más de 20 años. Esto a raíz de la injerencia o de la situación adversa que han vivido por Sendero Luminoso y que en la actualidad continúa sus rezagos, y también agudizado por el contexto del narcotráfico, ¿no? Esta situación ha generado que progresivamente y muy casi permanente se para renovando las declaraciones de estado de emergencia por parte del Estado. El CIA, que es el Seguridad Indígena Amazónica, es lo que ahora en la actualidad están pretendiendo institucionalizar a través de una ley, de un proyecto de ley que todavía está en el Congreso de la República, pero justamente el mecanismo de estos CIAs nace en un contexto ya de Estado de Derecho, donde no hay una vulnerabilidad de grupos hostiles, pero que sí persiste el tema de la vigilancia indígena, o nace desde ahí para poder brindar seguridad no solo a una comunidad nativa, sino también a un pueblo indígena que pertenece a una etnia específica, ¿no? No nos vamos a desmayar para reclamar nuestros derechos, para que el gobierno nos respete, para que los amenazas, los asesinatos no se queden impunes. Las regiones de Junín, Ucayali, Madre de Dios y Loreto tienen los índices más altos de asesinatos de líderes y lideresas indígenas en el Perú. En ese sentido, las mismas comunidades se vienen organizando para fortalecer y consolidar la defensa de sus territorios a través de lo que ellos han denominado Ejército Indígena. Pero, ¿qué es el Ejército Indígena? ¿Cuáles son sus competencias dentro y fuera de la comunidad? Nos lo explica el Apu Berlín Díquez, líder xánica, presidente de la organización regional Aidesep Ucayali. Dado los últimos acontecimientos de amenazas y asesinatos de nuestros líderes, defensores de derechos humanos, y por la defensa de nuestros territorios, que es nuestra vida, los pueblos indígenas nos hemos organizado nuevamente, retomando nuestras estrategias ancestrales de defensa y lucha, para enfrentar de manera autónoma nuestras propias vidas. Tal es así que formamos el Ejército Indígena como defensa propia ante invasiones y vulneración de derechos humanos en nuestros territorios. La competencia del Ejército Indígena es mucho más interno en las propias comunidades, de manera mucho más organizada. Primero, sus acciones es de manera disuasiva. Posterior, en las acciones a tomar es en base al escenario y circunstancias que se encuentren en el preciso momento. La autodefensa indígena es histórica y es necesario llegar a un consenso con el Estado respecto a las medidas que se tomarán para la defensa efectiva de los defensores ambientales. En interno, trabajar el gobierno comunal, fortalecer el sistema de vigilancia indígena o el sistema de alertas tempranas, fortalecer la organización indígena a nivel de institución, pero también a nivel de liderazgos de parte de la propia organización, y de crear alianzas con otras instituciones
sea a nivel nacional o internacional, que nos permitan o ayuden o coadyuven a establecer estrategias de autodefensa. Para contrarrestar los constantes asesinatos que vienen ocurriendo en el territorio, según informes del Sistema de Alertas Tempranas de AIDESET, se tienen que crear puentes de articulación entre las comunidades, las organizaciones indígenas y el Estado. Los pueblos indígenas necesitan organizarse a ese nivel para poder hacer frente a una situación tan adversa como son los contextos de narcotráfico, extracción de recursos de manera ilegal, que son mafias inclusive muy fuertes, que pueden inclusive ocasionar asesinatos, muertes, hostigamiento, amenazas, y que es importante que el conjunto del pueblo indígena en su conjunto, en su integridad, pueda mantenerse unido y no debilitado y no dividido, porque justamente en la división podemos encontrar debilidades en una comunidad nativa o en un pueblo indígena, ¿no? Son más de 300.000 habitantes indígenas de la Amazonía peruana que esperan soluciones y menos discursos. Finalmente, es necesario indicar que diversos estudios internacionales han revelado que las comunidades indígenas funcionan como muros de contención ante el narcotráfico y la deforestación, actividades ilícitas que perjudican directamente al planeta. Este programa llega gracias a la colaboración conjunta de la COICA y AIDESEF, con el apoyo de EO. Para más contenido, visita el CEFO Indígena, www.cefoindígena.org.